a rogarte, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras todos nuestros razonamientos, nuestro corazón, nuestra mente, para este tema, Señor, que tú traes para con nosotros en esta noche, en esta mañana, perdón. Ponemos, Señor, al doctor Lenin Núñez, Padre. Que cuando su boca se abra, Padre, sean palabras tuyas, palabras que salen del trono de tu gracia, para sabiduría y conocimiento de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tema tan maravilloso. Personalidad antisocial y como identificados en nuestro día a día. Oh bendito Dios, cuánta sabiduría tú pones en tus hijos. Cuánta sabiduría, Señor, para que podamos ser enseñados y aprendidos y aprender a caminar como tú quieres que nosotros caminemos. En tus manos está tu Hijo, Señor. Pasa, Señor, todo en su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, Señor, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando su vida. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando por medio de él. Estamos prestos, estamos listos. Nuestra mente esta mañana está fresca para recibir esa sabiduría, Señor, esa palabra que tú tienes para tus hijos. Que día a día, mañana a mañana, Señor, nos levantamos para darte las primicias. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Así es. Continuamos dándole gracias al Señor por esta mañana, que sean cada uno de nosotros edificados con el tema que trae el doctor Lenín. Doctor Lenín, ya puede abrir su cámara, su micrófono. Bienvenido a casa. Gracias. Muy bien, ¿me ven y me escuchan? Hola. Sí. Sí, doctor, sí le escuchamos. Muy bien, muy bien. Cuando Regina, que siempre me contacta a los fines de que tuviéramos la participación en el día de hoy, recuerdo que mientras dilucidábamos cuál sería el tema que trataríamos en el día de hoy, yo le comenté en un momento que quizás el tema que ustedes quisieran que fuera de salud mental. Entonces ella me dijo, no, doctor, elíjalo usted, no hay inconvenientes. Y realmente en las intervenciones que he tenido con este maravilloso grupo que ustedes tienen, de que de paso les felicito y les admiro mucho, le dije, pero Regina, me parece que nunca hasta el momento hemos hablado de los temas de personalidad que involucran a todos los seres humanos. Y, cómo no, hablar de un tema para los psiquiatras apasionantes y también para público no psiquiatras, de conocer cuando se habla de una personalidad antisocial. Y miren qué coincidencia que hoy hablemos de ese tema cuando hace apenas unos días, y ha sido todo un escándalo a nivel nacional en el país, el caso del niño de Verón, que así es como se conoce popularmente, donde su tía mutiló hasta llegar a matar a un niño de 6 años de edad. Entonces ahí es donde mucha gente, y en mi caso me han llamado de algunos medios, para que uno elabore un diagnóstico y la gente sin conocer, sin saber, se pregunta y dice, wow, pero ¿será esa tía de ese niño una psicópata? ¿Será esa señora una antisocial? Miren que cómo se dan las cosas y precisamente que ese es el tema de hoy. Incluso no quise preparar diapositivas, sino más bien que lo veamos como un conversatorio. Entonces, quiero, antes de entrar a discutir lo que es personalidad antisocial, hablar un poquito de qué es la personalidad. Y luego, de qué es la personalidad, vamos a hablar de cuáles son los trastornos de personalidad y el tema que hoy nos concierne, un poquito así para ponernos en ambiente. Y en el momento
que ustedes consideren o tengan cualquier duda, cualquier pregunta que les surja, por favor me interrumpen con todo gusto y las aclaramos. Siéntanse así, no una conferencia formal, que yo vengo a dictar una charla, una conferencia magistral, sino más bien que en el momento que ustedes consideren que les surja cualquier cuestionante, siéntanse en la libertad de levantar la mano, de abrir su micrófono e interrumpir. Entonces, bien, ¿qué es la personalidad normal desde el punto de vista psicológico? Y miren que anoche yo compartía con unos compañeros médicos, no psiquiatras, y precisamente me preguntaban o me decían como en forma de chanza, ven acá, Lenín, tú que eres psiquiatra, yo creo que fulano, hablando de compañeros de universidad, así como en una actividad que los dominicanos sabemos hacer muy bien, por decirlo así, comentando de otros en el chisme, de cuando estábamos estudiando, y hoy, gracias a Dios, muchos somos especialistas. ¿Y tú no crees que fulano, que era medio extraño en las clases, que siempre estaba solo, que estaba aislado, que tenga algún problema mental o algún problema de personalidad? Entonces yo me reía y les decía lo siguiente. La personalidad se construye a partir de la combinación de dos elementos fundamentales, dos características. Tiene toda nuestra personalidad que nos adopta. Una característica que se llama a sí mismo, que viene del carácter. El carácter no es más que la combinación del ambiente, de los modelos de crianza, de la relación con los familiares y con los pares. Eso forma lo que es el carácter del individuo. Y otro componente que es genético, que nos es dado a través de la combinación genética de nuestros padres, que es el temperamento. A ver, el temperamento es innato. Por eso muchos de nosotros tenemos parecidos en cuanto a nuestro comportamiento a nuestros padres, a algún tío, a nuestros abuelos, genéticamente hablando y físicamente. Porque, por ejemplo, desde que el niño va creciendo, inmediatamente todos hemos escuchado decir, wow, pero fulanita, mira cómo se sienta, es igualita a su papá o igualita a su mamá. Mira, es gruñona, eso es igual que la abuela. Mira, qué simpática es esa niña. Se parece mucho a su tía, porque a mí no salió. Esos son los componentes de temperamento. Ahora, muchas veces escuchamos decir lo siguiente, porque el tema de personalidad es complejo. Wow, pero mira ese hijo de fulano y fulana, no se parece en nada a sus padres. Miren, por ejemplo, que los padres son muy de la iglesia, muy cristianos, y ese muchacho lo único que quiere andar es de disco en disco o andar en la calle y no se parece en nada a los padres. Entonces, cuando escuchamos eso, esa distancia, entonces probablemente desde el punto de vista epigenético, que ahora voy a explicar ese concepto aquí con ustedes, en cuanto al carácter de ese individuo, se distanció de sus padres, porque probablemente su carácter fue mayor influenciado o por sus pares, los pares son los amiguitos, las amiguitas del ambiente donde él se fue creando, y eso pudo tener un impacto mayor en la conformación de la personalidad de ese individuo en particular. Entonces, miren cómo ambos componentes tienen un peso específico a la hora de influenciar en las personas. Entonces, ¿de dónde viene el concepto epigenético? De la siguiente manera, es que tenemos una tendencia natural a través de nuestros genes a sufrir de patologías físicas heredadas de nuestros padres. Por ejemplo, probablemente si hay alguien diabético o diabética aquí, probablemente se buscan las ramas de su familia y hay alguien en su familia que es diabético o es hipertenso. Desde el punto de vista de personalidad, tú heredaste un temperamento de tu padre predispuesto a tener una personalidad
tranquila, de ser un individuo que socialice y de ser una persona respetuoso. Ahora, sí, el ambiente, el junte con los amigos, lo que te enseñó algún profesor, lo que aprendiste en la calle, ahora agarro esto, que esto ha cambiado mucho, lo que tú aprendes desde el celular o desde la tablet, ese impacto fue muy poderoso a nivel de tus conexiones cerebrales. Epigenéticamente puedes cambiar tu predisposición. Entonces decimos, wow, pero por más, porque yo sé de la crianza que le dieron a ese muchacho, miren lo malo que es, cómo ha cometido algunos actos reñidos con la ley, y por más que sus padres trataron de inculcarle lo bueno, como quiere ese muchacho o esa muchacha vino dañado. Entonces presumimos en ese contexto, porque no siempre los modelos de crianza son buenos. Hablo en un contexto particular. Se presume que epigenéticamente esa predisposición de cómo es esa familia cambia por el ambiente en el cual ese individuo estuvo expuesto. Entonces, para nosotros hablar de personalidad normal psicológica, deben de darse los siguientes elementos. Primero, ya sabemos que la base, la tabula rasa de esa persona es que nace y tiene un temperamento heredado. Luego, a medida que va creciendo, que se va constituyendo, va recibiendo cuestiones del ambiente, de la parte exterior desde la niñez y situaciones que impactan la vida del individuo y que pueden cambiar. Entonces, ya para la adultez y los trastornos de personalidad deben de diagnosticarse a partir de los 18 años. Antes de eso, no podemos hablar de trastornos, hablo desde el punto de vista clínico, lo que trabajamos psiquiatría o lo que trabajan psicología y salud mental. Hablamos de rasgos o de trastornos premórbidos de la personalidad. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que configuran una personalidad normal? Aquel individuo que tiene la capacidad de adaptarse a su medio, de sobrevivir, de poder cumplir con los desafíos que la sociedad, que su trabajo, que su familia a este le representan. Entonces, si tú tienes la suficiente capacidad para tener esa capacidad de adaptación y de poder interactuar con tus pares y que eso no te afecte, normal. Sí, durante el transcurso no puedes llevar tus obligaciones, no puedes llevar el trabajo, llevar la carga académica, eso te afecta y te saca de tu patrón de conducta normal. Entonces ahí entran los temas de personalidad, entran los trastornos o los rasgos. Entonces la personalidad normal que yo discutía anoche y así le transmito a ustedes es muy complejo. Yo les decía, por ejemplo, a los muchachos que si ese individuo, ese compañero, pudo llevar sus materias, se graduó de médico, hoy es un gran especialista, tiene su consulta, tiene su familia, puede sobrellevar eso y eso no le provoca un malestar, aunque sea una persona que no socialice, que no vaya a grupos, que no se congregue en ningún tipo de actividad. Ese es su patrón de personalidad. Y yo lo veo como un individuo con personalidad normal, porque recuerden que nosotros, los que somos más sociales, no somos parámetros para decir quién es normal o anormal. Ahora, si en uno de esos procesos la persona tiene dificultad de adaptación, entonces por ahí entraría el tema
del disconfort o de los rasgos de personalidad. Adelante, distinguida doctora Oceanía. No, estoy aquí escuchando y cómo, de qué manera tú estás explicando de una manera tan entendible el tema de los rasgos. Y estás en un grupo, oye, Linin, tú estás en un grupo donde hay un grupo que trabaja la espiritualidad. Tú no te imaginas el tema de lidiar con diferentes personalidades. Gente que arrastran, que arrastramos muchísimas situaciones, como nosotros hablábamos ayer. Ayer yo traía un tema de los niños, de cómo un niño, por un maltrato, empieza a cambiar su carácter y se vuelve un niño amargado, que también rechaza, que también maltrata, porque viene arrastrando todo eso por la crianza que tuvo. Entonces uno vive lidiando, el que es pastor, el que es líder de iglesia, tiene que lidiar con muchas clases de personalidades. Y qué bueno que tú traes este tema, porque esto trae un alivio para nosotros. Así es, así es. Y que precisamente cada quien en su individualidad, gracias por el aporte, doctora Oceanía, en su individualidad va a diferenciarse de cada uno de nosotros. En personalidad yo siempre digo que no existe blanco o negro. O sea, no existe como la personalidad buena o la personalidad mala. Entre ese parámetro de lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo negro, hay multiplicidad de escalas de grises. Y precisamente por eso le decía al principio que la personalidad es un fenómeno complejo. De ahí que ustedes en los grupos, cuando se reúnen, que cada uno aporta su cosmovisión diferente de cómo ve la vida, entonces ahí es que entran los temas. Porque, por ejemplo, vamos a coincidir posiblemente todos los que estemos aquí con alguna creencia cristiana, ¿no? O sea, creemos en un poder superior, en un Padre superior, en Jesús. Ahora, oigan, óigame bien, escuchen bien para que ustedes vean lo interesante y lo complejo que es la personalidad. Independientemente de que todos coincidimos en una creencia, vamos a tener una visión de ese Padre, de ese poder superior diferente, aunque creamos en esa misma persona, aunque creamos en ese ser espiritual que es Dios. De acuerdo, coincidimos en la creencia, pero cada uno le va a dar un toque diferente. De ahí, por ejemplo, que cada pastor tiene hasta un estilo y una forma diferente de predicar. Y muchos dentro de la iglesia dicen, wow, me gusta más tal o cual pastor o pastora como predique. ¿De acuerdo? Pero ese gusto no viene de la nada. Esa conexión cerebral, esa emoción que despierto o no, es que o cual persona va a ser muy alimentado de acuerdo a la visión, a los valores, a los principios del individuo. Y dentro de esos principios, de esa visión de ese individuo, siempre está la personalidad. ¿De acuerdo? Siempre va a estar tu personalidad. Entonces, hablando ahora, ya que tenemos una idea de qué es la personalidad normal, es aquella en el cual la persona puede llevar a cabo sus obligaciones familiares, laborales e interpersonales sin que esto le provoque, un malestar clínicamente significativo, y que en ese proceso de socialización e interacción pueda hacerlo de una forma adecuada. Ahí hablamos de personalidad normal. Ahora, cuando en ese proceso, y qué bueno que Oceanía trae el tema, y que yo lo discutí ayer con un psiquiatra, con el tema de los niños maltratados, el tema de los niños que lamentablemente no pueden tener en un hogar
padre y madre, que eso es fundamental. Y no tiene que ver que muchas veces la gente dice, algunos dicen, no, porque yo me crié solamente con mi madre o solo con mi papá y yo soy excelente. Sí, tú eres excelente, te felicitamos, pero eres un sobreviviente, como diría mi profesor Luis Vergés. Lo esperado, lo necesario para configurar y ayudar a la formación de una personalidad normal es que en el hogar estén ambos. Claro, si se puede. De no poderse, entonces siempre tiene que aparecer una figura que sustituya o el padre o la madre. Muchas veces es fundamental en la vida de las personas o un tío o un abuelo o un hermano o hermana de papá o mamá cuando uno de los dos está ausente y que puede asumir esa figura con el perdón, y es un tema que tengo y discuto mucho con las personas de la comunidad. No es verdad que una pareja del mismo sexo pueda dar, otorgar todas las escalas de principios y valores para un niño. Es necesario que los niños vean a su mamá haciendo las labores de madre de la casa y que vean a su papá haciendo las labores de padre y que el niño le pregunte cosas a su mamá y cosas a su papá, porque ambos son diferentes y ambos le dan sentido de pertenencia, le dan sentido de inclusión a ese individuo, porque los niños cuando son maltratados o cuando una de las dos figuras no están presentes, todavía por un tema de personalidad no saben manejar el concepto de la lejanía, de la distancia. Si tú te vas, el niño entiende que tú luego vas a aparecer. El niño no sabe que te fuiste por trabajo, que estás fuera del país, que la relación era insoportable y que no la aguantaba. Para el niño, en los primeros años de vida, que son claves para poder formar una personalidad normal, necesita de ese sustento que se lo dan sus progenitores. Entonces, cuando hay ausencia de uno de ellos, puede haber dificultad en la conformación de su personalidad. No quiero decir que todo el que se crió con uno con otro va a tener problemas, jamás. Hay muchos sobrevivientes, como dice mi profesor Luis Vergés, pero lo ideal, lo adecuado es que estén ambos. Por aquí me preguntan, sí, claro que sí. Las personas que crecen en hogares disfuncionales tienen más propensión no solamente a tener trastornos de la personalidad, sino a tener trastornos mentales antes. Y con esto les explico lo siguiente. Ya hemos hablado de depresión, hemos hablado de ansiedad. Me parece que una vez hablamos de esquizofrenia y de los trastornos psicóticos. Son trastornos mentales que antes se llamaban del eje 1. Y los trastornos de personalidad son trastornos mentales que llamamos del eje 2. Entonces, las personas que se tienen la vivencia, la crianza en un hogar disfuncional, pueden tener predisposición a trastornos de personalidad, así como a trastornos del eje 1. Del eje 1 sería mayor propensión a depresión, mayor propensión a ansiedad, mayor propensión a ideas o a temas relacionados con el suicidio y otras ciertas innumerables de patologías más. Sí, dice por aquí Juana Tavares, levanta la mano. Adelante, Juana Tavares. Yo nací en un hogar funcional. Mi mamá y mi papá también eran una pareja. Y yo tuve esos trastornos, porque yo varias veces intenté quitarme la vida y no salía de depresiones hasta que el Señor tocó mi corazón. Muy bien. Precisamente, muchas gracias, Juana, por el aporte. Independientemente del modelo de crianza,
recuerda que hay una predisposición genética y que hay situaciones en la vida, no te he confesionado una historia clínica ni te he evaluado, que pudieron llevarte, y no necesariamente un hogar disfuncional, al suicidio. La causa más frecuente de ideación o intentos suicidas es la depresión, en el 80% de los casos. 8 de cada 10 personas que intentan o se suicidan tenían un trastorno depresivo de base. Ya 2 de cada 10 que quedan sería por infinidad de cosas. Y sí, ahí te doy mucha razón. Muchas veces, cuando la persona recibe el llamado, el Señor las toca, eso salva muchísimas vidas. ¿Por qué? Porque la existencia y la creencia en Dios, el sustento que da los grupos como estos, el tema de interactuar en una comunidad cristiana, eso da sentido de pertenencia y sentido de utilidad. Y muchas veces esos temas tan importantes que impactan en la vida de las personas pueden modificar, pueden cambiar esas conexiones cerebrales vinculadas, llevadas hacia la depresión o hacia los vacíos existenciales. Entonces, si a través de la creencia en Dios pudiste llenar ese vacío, fenomenal, fenomenal. Y así, muy bien, la señora Tavares hoy lo comparte con nosotros. Ahora, sí tenemos que estar claro que no siempre, lamentablemente, va a ser así. Y que dentro de la misma iglesia y que personas que también han recibido los llamados, puede existir depresión, puede existir ansiedad, y por eso existimos los profesionales de la salud mental que prestaremos un servicio para eso. Bien, que estemos claros que vamos a tener muchos casos como el de la señora Tavares, pero vamos a tener casos que no siempre son así. Esto se lo expreso porque tengo en mi consulta personas, pastores cristianos, que sí tienen su llamado, que sí pastorean, que asisten a la iglesia, pero a pesar de tener ese sentido y tener esa conexión, su cerebro enferma y se deprimen. Con esa parte quiero quedar claro. Pero para no desviarme, y ya que hemos hablado un poquito de lo que es la personalidad normal, quiero hablar de dos cosas. De rasgos, cuando hablamos de rasgos y cuando hablamos de trastornos. Recuerdo que cuando uno está en psiquiatría, que comenzamos a dar las primeras clases de los trastornos de personalidad, todos salíamos de las conferencias y de las clases diciendo que teníamos tal trastorno. Entonces son 10 conocidos, establecidos clínicamente, porque todos nosotros tenemos características de los trastornos de personalidad, pero no todos tenemos un trastorno de personalidad. ¿Cuál es la diferencia en que yo hablo de rasgo o de trastorno? Por ejemplo, aquí veo apellido Torres, Rodríguez, Mato, Obregón. Por ejemplo, para utilizar un ejemplo, decimos, wow, pero ustedes han visto esa familia Obregón, increíble. Todas esas mujeres son trabajadoras, son mujeres serias y en buen dominicano y le pesa el ruedo de la falda. Eso lo vemos de afuera, socialmente hablando. Entonces, ¿qué intuimos a partir de ahí? Que ese grupo Obregón, esas mujeres se distinguen por ser personas, mujeres trabajadoras. ¿Qué significa eso entonces? Que dentro de la confección de personalidad de X familia, ese tipo de mujeres, de las damas, son así. Pero pues miramos y decimos, a los Rodríguez, cuidado que los hombres Rodríguez, ellos son muy buenos, pero son mujeriegos. Bien, entonces ahí vemos un rasgo característico. Estoy utilizando ejemplos, ¿eh?
de los Rodríguez es que los hombres de esa familia son mujeriegos. Las mujeres Obregón son serias. Que las mujeres Núñez, por ejemplo, no te cases con esas mujeres de los Núñez, que esas mujeres no son buenas. En un sentido que ya ustedes me entienden de la palabra. Entonces, los rasgos no son más que características que se destacan de las personas. Por ejemplo, ustedes mismos cuando comparten en los grupos dicen, wow, pero tal persona, mira qué inteligente es, qué trabajadora, qué buena, pero así mismo como damos cualidades o rasgos positivos, también en ese interín podemos dar de elementos o rasgos negativos. Entonces podemos decir, bueno, yo como que veo que Mengano o fulano no es tan serio. Esa gente son impuntuales, no llegan tarde, siempre llegan tarde, perdón. Entonces, los rasgos de personalidad son características que se destacan de los individuos, de las personas, sin llegar al trastorno. Porque si, por ejemplo, tú tienes dos rasgos o un rasgo de la personalidad antisocial, no significa que tú seas un sociópata o un psicópata. Tienes un rasgo. Ahora, dicen los libros que 3 o más rasgos de la personalidad antisocial, eso la confecciona, eso le da la contextura del trastorno. Entonces, quiero siempre decir esa parte porque cuando uno se involucra con los trastornos de personalidad, que no se vayan con la idea de que, wow, pues yo tengo todo eso. Yo tengo todos los trastornos de personalidad. Entonces, los trastornos, ya entrando de lleno a esa parte de personalidad, se van a dividir desde el punto de vista clínico, con su permiso, que yo me tomo mi cafecito temprano, en 3 grandes clústeres o grupos. Vamos a tener un clúster A, donde están los trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípico y paranoide. Vamos a tener un grupo B. ¿Por qué se dividen en clúster o en grupos? Porque aunque son diferentes los que les voy a mencionar, cada grupo, como grupo, tienen una característica distintiva. Luego les voy a explicar la característica distintiva y por cuestiones de tiempo y de tema me voy a centrar en el trastorno antisocial de la personalidad. Grupo A, repito, esquizotípicos, esquizoides y paranoides en personalidad. Grupo A. Grupo B, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad, que es el que hablaremos hoy. El grupo B. En el grupo C están el trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno obsesivo de la personalidad y el trastorno dependiente de la personalidad. Entonces, como grupos, el grupo de los A, que está el paranoide, el más conocido, el más común, es el trastorno paranoide de personalidad. Está el grupo esquizotípico y está el grupo esquizoide. El más común dentro del grupo A es el paranoide, pero no es el más común de los trastornos de personalidad. ¿Qué tienen, qué guardan en común este grupo, el A? Que son los llamados excéntricos, los llamados personas raras y las llamadas personas que tienen un pensamiento muy diferente. A ver, el esquizoide, voy a mencionarlo rápido porque voy a profundizar más en el antisocial. El trastorno esquizoide de la personalidad es aquel tipo o aquella persona que es muy inteligente,
pero no tiene ningún interés en socializar ni interactuar con las personas. Paso y me explico. Aquí está la pastora Oceanía Matos. Imaginen ustedes que de buenas a primeras Oceanía diga con la persona que tenga más confianza: ay, Dios mío, ya yo no tengo deseo de estar en el grupo, ni de pastorear, no quiero predicar, ni nada de eso. Probablemente, si todos nos enteramos de eso, ¿qué vamos a decir? Pero ven acá, pero que Oceanía no, Oceanía siempre activa y es la primera que está en los grupos. Esta pastora tiene problemas. Es la líder. La pastora está teniendo una situación porque esa no es Oceanía. Entonces ahí me llaman y yo como psiquiatra digo, bueno, tendría que verla por si acaso tiene una depresión, que sería lo más probable, porque su personalidad como la conocemos no es así ahora. Todos ustedes van a conocer a alguien que no es por depresión ni por algún cambio, que siempre ha sido una persona que no quiere socializar ni interactuar. Y sumado a esto, siempre tiene unas ideas raras sobre la existencia y sobre el mundo. Ustedes han visto la gente que creen en los ovnis, que tienen creencias extrañas y que no interactúan y no socializan. Probablemente haya un tema de esquizoidea de personalidad. El esquizoide es aquel individuo que crea su propio mundo, que no tiene ningún interés en interactuar con la persona, con las personas, pero siempre ha sido así. Desde chiquito la gente decía, wow, pero mira a Manuelito, mira a todos los hermanos y todo el mundo jugando, y él como si nada. Le celebran el cumpleaños y él es el que menos se lo goza y se lo disfruta, no rompe piñata, no se ensucia, no de con bizcocho, y siempre está leyendo temas extraños. Ese es el esquizoide del grupo A. Por eso le llaman como grupo los raros, los extraños. El esquizotípico, perdón, aclaro, el esquizoide, que por eso puse el ejemplo con la pastora doctora Matos, se diferencia de otras cuestiones, es porque el esquizoide nunca en su vida ha tenido interés en socializar con las personas. No es el típico individuo que lo engañaron y que pertenecía a un partido político, a una empresa, lo engañaron y que ya no le interesa estar con gente. No, nunca fue engañado. Es que no le sale de sí mismo interactuar con las personas. Ese es el esquizoide. En buen dominicano, esa persona que no está en gente, no quiere interactuar con nadie. Está el esquizotípico. El esquizotípico no les voy a hablar mucho, pero siempre hay un individuo, una persona que cuando llega al sitio, sin decir una palabra, todo el mundo dice, wow, y esa vestimenta tan extravagante, que viste como raro, pero no viste extraño para llamar a la atención. Ahí se diferencia de el histriónico o la histriónica. El esquizotípico, por ejemplo, están en una reunión de iglesia, el código de vestimenta es negro, crema, gris, algo formal. El esquizotípico se te puede aparecer, si es mujer, con un sombrero rojo, una bufanda amarilla muy colorida, un asunto verde y un pantalón morado. Pero tú vas a notar que es esquizotípico o esquizotípica porque ella no se va a sentar adelante, ni va a querer llamar a la atención, ni está en llamar la atención, pero viste así. Es extraña y tú dices, wow, fulanita ya siempre está calladita, va a los grupos, pero como que es medio extrañita o como que es medio extraño. Ese es el esquizotípico, no tiene que hablar. Me enseñaba un profesor que el único diagnóstico que no tiene que hablar para tú saber que es esquizotípico, que es esa personalidad, es el trastorno esquizotípico, porque su característica de vestir, de presentarse siempre es extravagante, pero hay un tip. Si usted vio que quiere llamar la atención, que siempre quiere tener el micrófono, que quieren como que le digan que es el que mejor viste
la que mejor visto, la más elegante, no es esquizotípico, ¿eh? Es otra cosa que ahorita lo vamos a hablar. El esquizotípico se parece al esquizoide, con la diferencia de que el esquizotípico sí tiene posibilidad de interactuar con la gente, pero no es muy parlanchín, no interactúa mucho. Ese se sienta, yo utilizo el ejemplo de ustedes porque es un grupo cristiano, se sienta en su banco de la iglesia, vestida o vestido de una manera extravagante, pero no se mete con nadie ni quiere ser líder de nada. ¿De acuerdo? Pero destaca la forma de vestir, que probablemente la mayoría en la iglesia lo murmuren porque viste de una forma que no hay forma de no decir algo. ¿De acuerdo? Y por lo general, la forma de vestir no es abierta, no es para que le miren sus cosas, es una forma de vestir extraña y cubierta. Es otro tip para diferenciar. El paranoide de personalidad también se le llama querulante. Si aquí hay algún abogado o alguna persona que trabaja en algún tribunal o en alguna fiscalía, es aquella persona que vive metido de fiscalía en fiscalía, engañan, que dice que lo engañan, que le quieren hacer, que hay una trama en su contra, que siempre los demás lo están murmurando, están hablando de él, pero sin salirse de la realidad. Porque hay trastornos mentales como la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, el trastorno delirante, que sí sale de la realidad. El paranoide te convence al principio, porque el cuento que te dice de que lo están engañando puede ser real lo que dice, pero cuando tú investigas, no está en la realidad. Además, hay algo característico del paranoide. Puede ser, y menciono aquí que escribieron Desiree y Aide, puede ser que Desiree me quiere engañar o que Aide me quiere engañar, pero no puede ser, eso no es verdad. Que María, que Oceanía, que Armida, que Virginia y que todo el mundo me quiere engañar. Eso no puede ser verdad. Entonces, esa es la característica del paranoide o querulante. Siempre tiene una querella. Compra una nevera, un día no prendió un ratico, se apagó, ya demanda al centro donde compró la nevera. Discute con un empleado, con un compañero de trabajo, va y demanda al compañero de trabajo, al jefe por esa discusión. Siempre está queja tras queja. Lo de paranoide es por paranoia, porque siempre se cree que lo están atacando, que están hablando de él, que lo quieren engañar, y no es así. Todos nosotros. Lenín, Sí, perdón, sí. eso es tan fuerte que ayer estoy hablando con una de las muchachas que están aquí en el chat y tenía problemas, o sea, que el internet tiene problemas en muchos sitios, no todo el mundo tiene internet. Dice, eso es el diablo. Digo, mira, ¿qué diablo? El diablo se fue el internet, muchacha. Porque es que todo siempre tiene que ser como una paranoia. ¿Entiendes? Entonces nosotros estamos tratando de curarnos en salud como cristianos. Y por eso me encanta cómo tú traes estos temas. Estamos hablando con gente que no solamente nosotros vamos a lidiar con nuestra propia personalidad, sino que vamos a ver cómo nosotros lidiamos con la gente que nos queda al lado. Cómo reaccionamos con personas que tú estás explicando. Porque mira, Lenin, a mí me gustan los lentes diferentes y yo no me pongo lentes diferentes para que tú me lo veas todos los días. Es que a mí me gustan los lentes diferentes. O sea, yo me siento bien como con los lentes de muchos colores. Pero mi lente no es para que tú me veas hoy con uno, mañana con otro, es para yo verme con ellos todos los días. Yo verme con ellos, no que tú me veas. Pero ¿qué va a decir el otro? Ay, ahí viene la pastora a traer sus lentes diferentes para que vean diferentes. Entonces, hay una reacción mía de por qué yo lo hago y hay una reacción del otro de por qué yo lo hago. Entonces, al final, ¿qué tú dijiste? Que el que tiene una personalidad normal, regular, es el que lidia con su vida sin que le afecte tanto ni lo que hace el otro ni lo que tú mismo haces. Y se puede adaptar. Y se Porque puede hay adaptar. personas que ahí entra la normalidad y los trastornos de personalidad, Oceanía, que llegan a un trabajo o llegan a un sitio, ellos quieren cambiar el lugar. No, esa institución está creada y está hecha.
y funciona así. Dentro de tu radio de acción, mejora las cosas que están mal, pero no puedes chocar con todo el ecosistema porque no lo vas a cambiar. Predica con el ejemplo, haz tu ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo, tengo mi práctica privada y pública. En la privada, yo exijo mayor nivel de calidad y excelencia. Pero en el nivel público, tengo enfermeras que no me quieren ver los pacientes. Tengo la gente que me lleva los tics y los turnos de los pacientes y que a veces me le hablan mal. Yo trato en la medida de lo posible de dar mi servicio, lo que a mí me toca, con calidad, y en lo que puedo trato de, mira, fulano, fulana, vamos a hablarle más bajito. Tú sabes que son gente que vienen con problemas aquí, pero no es verdad que yo voy a reportar todos los días a todo el que le hable mal a un paciente porque voy a vivir en la oficina del director, me voy a desgastar y no voy a trabajar, porque a fin de cuentas el paciente se beneficia de que yo lo vea. No sé si me doy a entender. Entonces ese hospital, cuando yo llegué, estaba ahí. Yo me voy a morir y el hospital seguirá ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como esa capacidad de adaptarnos al medio. Entonces, el paranoide es el que siempre se está querellando, que me quieren hacer daño, con una característica principal que en la esquizofrenia, en los trastornos delirantes, el individuo previamente no era así. Y cuando comenzó la enfermedad mental, vino la idea de daño o el delirio de persecución. El querulante, como es personalidad, siempre desde niño, desde adolescente, siempre ese ha tenido queja. Es el que habla con el profesor desde muchacho. Mira, hay un grupito que están hablando de mí. Mire, maestra, cada vez que fulano se ríe sobre mí, siempre ha sido así, porque los trastornos de personalidad son estables y crónicos. Estable es porque siempre se mantiene en el transcurso del tiempo, durante la vida de la persona. La personalidad es lo que nosotros somos. Si tenemos un trastorno, porque la personalidad de nuestra infancia no se pudo configurar de manera adecuada, eso va a ser estable, porque eso es lo que somos. Lenín, ¿y qué yo hago frente a una persona así? ¿Cómo es? ¿Qué yo hago frente a una persona así? Si yo elegí una pareja así, o si yo tengo un hermano así, o si tengo un papá así, ¿qué yo puedo hacer? Sí, mira, es bien complejo porque los trastornos de personalidad por lo general son egosintónicos. ¿Qué significa egosintónico? Que yo estoy, el ego es yo. Sintónico, vamos a ponerle sintonía. Yo me siento bien, cómodo como yo soy. Entonces yo quiero que cambien los otros. Y por lo general, los trastornos de personalidad no buscan ayuda para mejorar. Tiene que ser sugerido por alguien del entorno que los refiera. ¿De acuerdo? Ah, muy bien el comentario. En la egosintonía yo estoy bien y los demás están mal. Perfectamente. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué hacer? Que es la pregunta que me formula Oceanía Matos. Primero, comprender que estoy ante una persona que tiene problemas. A ver, le escucho, que él se sienta o ella ha escuchado, pero no voy a actuar a partir de las recomendaciones de esa persona. ¿De acuerdo? Yo te escucho, ajá, ajá, y están hablando de ti. Y también la que barre, y la que limpia, y el jefe, y el no jefe, y el que vende China afuera, en la cafetería. Yo te escucho, pero yo sé que tú me estás diciendo un disparate. Porque el de la cafetería, la que limpia, el jefe, el director, el encargado, todo el mundo está en tu contra? Estoy ante un problema. No puedo decirle de golpe, para decirlo en mundo dominicano, ya, mira, tú eres un paranoide, tú tienes que buscar ayuda psicológica porque te va a ganar un enemigo ahí mismo. Pero con la comprensión del cuadro,
y que tú sepas que estás ante una personalidad con rasgos o una personalidad patológica con problemas, entonces yo recomiendo, si no es un esposo o un familiar, que tú comprendas el cuadro, le escuches, pero sepas cómo actuar porque tú estás ante una personalidad problemática, patológica. ¿Cómo Y es, tú Lenín? pones, Espérate, Lenín. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú estás a ver, diciendo, yo recomiendo que si no es el esposo o un familiar, eso que tú estás cercano. diciendo es muy importante ¿Por qué? Porque porque hay que asumir con quién tú estás ya en pareja. ahí es que voy para allá. Porque ¿qué pasa? Si es un compañero de trabajo, o sea, ¿qué influencia o qué tema tú tienes Le saco los pies. para exactamente aléjate? Pero tú no eres quien para tú llevarlo al psicólogo ni al psiquiatra. ¿De acuerdo? Tú te alejas y te manejas. Ahora, ya cuando un esposo, cuando un familiar cercano, ahí sí tú tienes que asumir y decirle, siéntate ahí, fulanito, ven acá, o fulana. Yo entiendo que tú no estás bien, porque con un familiar hay más confianza, cercano, porque recuerden que tenemos, si las familias son largas, yo tengo familiares, yo tengo primos, imagínense, mis abuelos tuvieron 15 hijos, mami tiene 14 hermanos, yo tengo primos que no los conozco, que cuando yo nací ya vivían en Estados Unidos. Entonces posiblemente yo tengo más cercanía con un amigo de la universidad o de la primaria que con ese familiar que no lo conozco, reitero. Si es un familiar cercano, entonces ahí la cosa, Lenín Núñez le recomienda que es diferente. Usted lo sienta, venga acá. Eh, usted necesita ser evaluado en salud mental, porque esto no puede ser, y le saca los apuntes. Perfecto, Félix. No van a admitir, pero ya él sabe o ella sabe de que tú estás consciente que su personalidad no está del todo bien y que siempre por la forma de actuar, tú le vas a señalar, mira la forma como tú estás actuando, mira cómo te está comportando, te recomendé tal cosa. E incluso vamos los dos y ofrézcase a acompañarlo. Vamos los dos porque quizá la del problema soy yo. Entonces vamos donde un profesional de la conducta, de la salud mental, objetivo, que nos mire y nos diga por dónde anda la cosa, porque esta dinámica de familia, de pareja, no está bien y tenemos que buscar una solución. Y si no la podemos buscar entre nosotros dos, pues bueno, tenemos que buscar ayuda. Muchas veces los líderes de iglesia nos ayudan bastante porque hay muchos problemas que no llegan a los consultorios. Se resuelven en la misma iglesia, claro, con un líder de iglesia que tenga el cerebro bien puesto y que pueda resolver esos conflictos. Yo sé que los problemas que llegan en manos de Oceanía, esos son problemas que se pueden resolver y si se extralimitan, pues yo muy bien sé que Oceanía va a referir. ¿De acuerdo? Seguimos porque es un tema muy apasionante. No hemos hablado, ya tenemos una hora y todavía no hemos hablado del antisocial, que es el tema de hoy. Juana levantó el puño. A ver, Juana Tavares, a su orden. Hola. Ah, bueno, sería que levantó la mano o no. Continúo. Ahora Virginia. Sí, Virginia Rodríguez. Yo estoy Sí, aquí con buenos otra días, Dios Virginia. bendiga. Oh, perdón, Juan. Amén. Adelante, Papi, Virginia. Ok. Lo que le quería recalcar ahí era que convivir con una persona con eso, con esa característica y con el diagnóstico incluso es bien fuerte para, a mí me tocó, a mí particularmente, yo tuve un matrimonio de 12 años y a mí me tocó para darme de cuenta que yo no tenía un problema porque eso me dejó con problemas serios, o sea, eso me afectó a mí, porque los primeros 6 años yo pensaba que yo estaba haciendo algo mal, que yo tenía una culpa. Ya después de los 7, 8 años fue que yo empecé a ver al que era mi esposo como que yo no estaba haciendo nada y él tenía un problema y él necesitaba ayuda. Él era policía aquí, policía federal.
Y él llegó al punto que a él en el trabajo, cuando se dieron de cuenta que él tenía el problema, yo llegué a ver, porque eso es algo, no sé si ahí usted me ayuda en esa situación, eso es algo tan fuerte que yo vi, y eso no lo, obviamente en el trabajo nunca lo supieron, a cuando a él lo refirieron a un psicólogo, ese señor era tan inteligente que se metió en la página del psicólogo que lo iba a evaluar a él para que no lo desalmaran y le quitaran su rango de militar. Y él vio las cosas personales que al psicólogo le gustaban. En este caso, al señor le gustaba el selfie, todo. Cuando él llegó allí, ya él llegó preparado a abordar al psicólogo, a hablarle. Era una persona con una mente, y en esa misma estrategia que él tenía en su mente me abarcó a mí, porque yo duré un promedio de 5 años de mi vida sintiéndome yo y mis hijos que teníamos, o sea, como que éramos personas mala, es muy grande el tema para abordarlo en un sentido, pero yo me lo creí, todo lo que él me acusaba y así acusaba a todo el mundo, al jefe de la policía aquí en Gainesville, Florida, donde él trabajaba, así acusaba donde quiera que él estaba, él siempre tenía un problema con todas las personas, pero a mí me costó un tiempo largo e incluso fui diagnosticada con depresión porque no podía hablar, tenía miedo, no hablaba, las amenazas, porque fue un trabajo psicológico y despacio el que él hizo en mi vida, fue algo progresivo y lento hasta el punto que yo estaba atrapada. Ay, yo no sé ni cómo explicarle, doctor, pero así. Muy bien, gracias por compartir con nosotros, Virginia. Voy a tomar dos preguntas. La tuya, y dice por aquí, Itcumen, Iglesias de Cristo Unida, ¿cómo lidiar con una persona que sabe que está obrando, procediendo mal y que se arrepiente, pero no da el paso para cambiar y hacer lo correcto? Entonces, no hay arrepentimiento. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Es un arrepentimiento por encima para manipular y seguir obrando. Entonces, es muy inespecífico lo que me plantea, porque obrar mal no necesariamente es un trastorno de personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver qué es obrar mal. Y con el caso de Virginia, si sigue actuando mal, y Cumming, que es como se representa, no veo un nombre. El que Esa es tiene Regina. Esa es es Regina. Regina. Regina, no hay remordimiento porque sigue actuando de la misma manera. Entonces, para que haya remordimiento, culpa o arrepentimiento, el individuo debe de modificar su conducta. Y ahí sí tú puedes observar que hay un arrepentimiento real. Por ejemplo, un adicto, usuario de sustancias, para tú saber que hay arrepentimiento, tiene que cesar el consumo de la sustancia de adicción. No puede ser que tú tienes un esposo alcohólico que diga que se arrepiente, que tiene remordimiento y que siga bebiendo. Porque los problemas de alcoholismo llevaron a los problemas de pareja. Si sigue tomando, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces no hay ningún arrepentimiento. Entonces, probablemente para la señora Virginia, que compartió ese tema que le impactó a ella, esté tu ex esposo en uno de los grupos que voy a mencionar a continuación. Entonces, ya salgo de los grupos B y me voy a quedar aquí, lo voy a dejar por cuestiones de tiempo y podemos seguir hablando de personalidad en otras invitaciones que ustedes me realicen. En el grupo B están el trastorno histriónico de la personalidad. ¿Cuál es la característica del histriónico o la histriónica? Es más frecuente en mujeres. ¿Recuerdan cuando le mencioné el esquizotípico? Como que ustedes de verlo vestido, no habla, no tiene que hablar, pero siempre viste de forma extraña, extravagante. El histriónico o histriónica es aquella persona que siempre quiere ser
el centro de atención, el alma de la fiesta. Si es mujer, y perdonen la expresión en buen dominicano, ella siempre tiene que ser la que está más buena. No puede haber ninguna mujer que esté mejor que ella. Si, por ejemplo, estamos en un grupo y yo digo, wow, pero mira qué lindo le quedan los aretes a Desiree, por ejemplo, seguro que la histriónica va a decir, sí, pero son falsos, no son de oro como los míos. Si digo que los lentes de la pastora, o sea, están bonitos, dicen, no, esos lentes son muy grandes. Siempre le busca la falta, porque la que está perfecta o perfecto es el histriónico. Ese sí se viste de manera desproporcionada, pero esa sí quiere llamar la atención. Ahí se diferencia del esquizotípico. De acuerdo, siempre tiene que ser la más bonita, siempre habla de sus cosas, tiene el mejor vehículo, la mejor casa, lo mejor de lo mejor. Y cuando se le quita ser el centro de atención, prepárense, salgan corriendo que hay problemas. ¿De acuerdo? Hay problemas con el histriónico, porque ese tiene que ser el más bonito, el más bello, pero es muy superficial, muy superfluo. Bien, el trastorno límite, recuerden, antes de hablar del límite, que el grupo B, entonces estos son los extravagantes, los exagerados, los dramáticos. Este es el grupo que más estudia en psiquiatría, que más llama la atención y el grupo más disfuncional. El trastorno límite o borderline de la personalidad comprende un conjunto de impulsividad e inestabilidad emocional. Actualmente, por ejemplo, hay un grupo de chicas y también chicos, adolescentes, que tienen prácticas de cortarse las muñecas, se llaman cutting. La límite o el límite es aquella persona que tiene una adolescencia muy traumática. Por lo general están relacionados con maltrato, con abuso sexual, con uso de sustancias. Tienen una inestabilidad emocional marcada, muy marcada, y son a la vez muy impulsivas. Y en ocasiones tienen elementos de todos los demás trastornos de personalidad. Por eso se le llaman al límite, al borde. Incluso el tema de trastorno límite puede ser para un tema específico, porque muchos de ustedes conocen a alguna chica o algún chico con trastorno límite de personalidad. No tienen configurado de una manera clara su físico, no tienen una conformidad como ellos se ven, y en la adolescencia tienen una dificultad para poder identificarse con su sexo y con sus pares. Cuando tienen relaciones amorosas, tienden a ser muy intensas o muy intensos y tienen dificultad para ver los grises. Al principio te alaban, tú eres lo mejor de lo mejor, pero cuando se dejan, tú eres lo peor de lo peor. ¿De acuerdo? Y son muy, muy intensos. Por lo general, las chicas límites gustan de los antisociales, de los psicópatas, en el tipo de cuando tienen la relación de intimidad. Y por lo general, ya en la adultez, si no se mataron, si no se suicidaron, entonces pudieron visitar psicología, visitar psiquiatría, tuvieron algún toque, alguna cercanía con Dios, que Dios todo lo puede, pueden, aún con el trastorno de personalidad, adaptarse y sobrevivir, porque por un tema biológico, ¿por qué la edad? Con la edad, ¿qué nos llega con los años? Nos llega la madurez, las hormonas son menos, tenemos menos impulsividad y menos fuerza. Entonces la límite que no se suicidó entre los 11, 10
y 26 años de vida y pudo llegar viva 26, 30 años. Entonces yo creo que la tenemos ganada de este lado y más si logra en el camino o una buena pareja o conocer de Dios o algún buen psicólogo, psiquiatra que la trató durante el camino. El trastorno narcisista de la personalidad. Todos ustedes han escuchado hablar de Narciso. Es un personaje de la mitología griega que, presa de su belleza y de su hermosura, eso lo llevó a la muerte, porque mirándose en el río y admirando su belleza, se intentó abrazar, se tiró al mar y se ahogó. Entonces el narcisista, ese es el mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Ahí no hay fallos, es el más inteligente, es el que más trabaja, es el que más tiene que ser querido, es sumamente manipulador, es narcisista y precisamente es dentro de su ego, dentro de su yo, el que mejor se ve, el que mejor está y el que más sabe. Hay que precisamente, hay que rendirle pleitesía y si no pueden tener el control muchas veces, eso les pasa factura y se descompensa. De ahí. O sea que estoy muy de acuerdo. Por lo general, Virginia, no me gusta dar diagnóstico, pero habría que ver si en tu caso tu señor esposo andaba por el narciso o andaba por el antisocial de la personalidad. Entre ambos, y por ahora voy entrando al trastorno antisocial de la personalidad, hay una línea muy laxa, muy cercana, porque el narcisista, aunque no rompe la ley, así como lo hace el psicópata, como lo hace el antisocial, pero es capaz de hacerlo para lograr su objetivo. ¿De acuerdo? O sea, por lo general el narciso tiene que ser como el más grande de todos. Pero si no puede ser el más grande, pero tiene que quebrantar la ley para lograrlo, se va a comportar como un antisocial. Que se entienda eso. ¿De acuerdo? Independientemente de. Esto es por arribita, señores, porque cada trastorno nos da para 4 o 5 temas. Lenín, Sí. los narcisistas son de barata grupo. Si ellos no son los que más brillan, los mejores los desbaratan. Hay una diferencia con el histriónico o la histriónica. Paso y explico. La histriónica, si ella no se reconoce como la que está más buena en el grupo, ella se va, pero no lo desbarata. No, ese grupo no sirve. Y se va y va a buscar un grupo donde ella sea la más bonita y la que está más buena. Ahora el narcisista tiene como esa maldadita y dice, si yo no soy aquí el mejor, va a obrar para hablar con cada quien del grupo y poner a todo el mundo en contra hasta que desbarate el grupo. Porque ese grupo debió de rendirse ante él. ¿Vieron la diferencia? Los dos quieren ser lo más llamativo, lo más bonito, los mejores del grupito. Pero el histriónico dice, se evita esa fatiga de estar jodiendo y se va. El narcisista se va, pero va a obrar para destruirlo. ¿De acuerdo? Entonces, dice por aquí que siempre quieren salir en la foto para sobresalir. Sí. Hablando del trastorno antisocial de la personalidad, la psicopatía, en un momento se llamó sociopatía. ¿Por qué? Cuando se habla que eres un sociópata, significa que tú no tienes una enfermedad mental per se, sino que tu problema de personalidad provoca daño a la sociedad. Sociopatía, tu conducta enferma a la sociedad. Entonces, tenemos que diferenciar
conductas antisociales, asesinos en serie y el trastorno antisocial de la personalidad. Por ejemplo, probablemente levanten la mano quienes vieron la serie de Jeffrey Dahmer, que está en Netflix, o quien vio la serie de algunos asesinos en serie en alguna película donde se presentan este tipo de psicópatas o sociópatas, o si han escuchado mencionar algún serial. Bueno, Félix. Bueno, ya, ok, ya ha aparecido algo. Fíjense, muchas veces como sociedad nos vamos en una con el tema de los asesinos seriales, que sería una forma muy grave del trastorno antisocial de la personalidad. Pero cuando aparece un asesino en serie, es porque hay miles de psicópatas, miles de antisociales que han hecho un daño mayor a la humanidad que ese asesino en serie que mató 5, 10, 15 o 20 personas, que es un monstruo. Pero un monstruo como esos asesinos nacen uno cada 50 o 100 años. Pero antisociales los tenemos en nuestras familias, en el día a día, y hacen mucho daño. Y pongo ejemplo. Voy a hablar, hay dos tipos, los antisociales integrados y los no integrados. Los no integrados son los delincuentes común que conocemos. Ahora está muy de moda porque ahora todo el mundo puede grabar. ¿Quién de nosotros no ha visto un video de una señora, un señor caminando, cruzan dos muchachos en un motor, en una pasola, se desmontan con armas de fuego, arma blanca, amenazan, cortan, matan y les retiran el dinero y por ahí se van? Posiblemente estemos ante casos de antisociales no integrados. ¿Por qué? Porque esos muchachos rápidamente terminan con la muerte o con la cárcel. Esos antisociales no se integran, no se adaptan a la sociedad, no valoran, no esquematizan en su cerebro que tú tienes que trabajar, que tenemos que convivir en sociedad, de tener ciertos principios morales, éticos, y que tenemos que ganarnos las cosas con nuestro trabajo o con el sudor de la frente sin afectar a los demás. Ellos no pueden, no valoran eso. Incluso cuando ustedes lo ven, que ahora hay de muy mal gusto, hasta entrevistadores que se dedican a buscar este tipo de personajes para que cuenten sus hazañas y lo brindan, oigan cómo le dicen, hasta leyendas a esos desalmados. Influencer le llaman ahora. Por el amor de Dios. O sea, eso da, o sea, tú sentar, darle connotación a un guanajo para que cuente sus vivencias de cuando estuvo en la cárcel. Yo corté tanto, maté tanto, fui al punto de drogas, hice tal cosa. Esos son antisociales no integrados. Pero esos no son los de mi interés para discutirlo hoy con ustedes. ¿Cuáles me interesan? Los antisociales integrados. Porque probablemente todos nosotros tenemos algún primo, sobrino, hijos, padre, madre, con el trastorno antisocial de la personalidad integrado. ¿Qué es integrado? Es aquel individuo que tiene el trastorno y que tiene la posibilidad, de la capacidad de integrarse al medio. Ejemplos, señores. Ustedes quieren ver un individuo peor que estos casos que estamos viendo ahora de los estafadores
con las viviendas. Tú te imaginas lo que es Oceanía Matos, que el proyecto de vida de una familia, los ahorros de una pareja de esposos que se fajó a trabajar para tener su casa propia, tú se lo entregas a un ingeniero y ese ingeniero te estafa y que tú ves tus sueños perdidos. Pero ese tipo no lo vamos a ver en los videos atracando, no ha tirado un tiro, le llaman señor, señora, estudió, es ingeniero, es constructor, es empresario, le dicen don en los lugares, siempre anda bien vestido y se adapta, se integra. Pero ese individuo representa un daño para la sociedad peor o mayor que los atracadores. ¿Por qué? Porque el atracador te quitó la cartera, pero no te quitó todos tus ahorros, todos tus ahorros. Ese atracador, después del cuarto o quinto atraco, la policía lo agarra y lo trancan. Pero este integrado acabó o acaba con la vida, con los proyectos de muchas familias. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que quiero que se quede y que ustedes reconozcan? Que no tengan en su mente que el antisocial es el que se pone la capucha negra y el que anda atracando, secuestrando. No, el antisocial lo tenemos en los trabajos. Yo le voy a poner un ejemplo que yo vi eso y yo resolví el caso, pero para mí eso es un médico que es un antisocial. Ustedes saben lo que hizo un compañero mío para salir del paso. Había un paciente que había que hacerle un examen de orina. Estoy hablando de un médico, ¿eh? Hoy es especialista. Cuando eso, yo estaba haciendo mi primer año de medicina interna en el Cabral Iba. Escuchen esto para que ustedes vean lo que es el trastorno antisocial de personalidad. Antisocial no es como que se aleja de la sociedad, no, no es lo que la gente dice. El antisocial integrado, ese está metido en todos los grupos. Era lo que hizo este médico. Había que reportar una orina de un paciente con problemas renales. El paciente no podía orinar. Los médicos, cuando nos estamos formando, tenemos jerarquías. Yo era R1 residente de primer año, hay R2, R3, él era mi R2. Entonces el R3 dijo que si no llevaban la orina a la entrega de guardia, íbamos a estar todos presos. Ustedes saben lo que hizo ese señor. Él orinó y llevó la orina de él como si fuera del paciente. Entonces, ¿qué se presenta en la entrega de guardia? Una orina normal y un paciente con problemas de los riñones que va a salir con una orina con problema y que hay que tomar conducta para evitar que nos trancaran, pero eso se puede apelar, porque a mí no me pueden trancar porque un paciente no puede orinar. No sé si me doy a entender. Entonces él tomó la vía más fácil, orinó y se presentó eso. ¿Qué yo hice? Yo quité la orina, le metí escondido una sonda al paciente, orinó, inmediatamente le saqué la sonda y yo reporté la orina verdadera. No me gané problema con mi R2 de que él me trancara, pero tampoco voy a permitir que hagan una conducta tan antisocial como esa. Entonces el antisocial es lo que quiero decir, no es matar, no es atracar, no es meter drogas solamente, sino conductas en el día a día que para tú librarte de alguna sanción, tú modificas las leyes, tú alteras en el día a día y a pesar de eso tú te integras. Y los casos de corrupción en las iglesias, esos pastores, porque no hago la crítica a la feligresía, sino al pastor o al sacerdote, si es católico o cualquier denominación, que hacen actos de corrupción y que roban dinero, son antisociales integrados también. Entonces, ¿cómo identificarlo? Aquel individuo
los políticos, claro que sí, los corruptos, aquel individuo que transgrede la ley, la modifica para beneficiarse y que no tiene empatía. ¿Qué significa empatía? Que tú le dices, como yo le dije, doctor, pero yo prefiero que nos tranquen a no reportar a Sorina. Mira, Lenín, cállate, que yo no quiero estar preso. Este servicio está muy malo. Yo me quiero ir para mi casa a acostar. Ustedes saben lo que significa esa respuesta. Él no tuvo la capacidad de ponerse en el lugar de ese paciente que teníamos ahí que está sufriendo. Porque es lo que yo pienso, Dios mío. Y si esta orina tiene leucocitos, tiene glóbulos rojos, tiene nitrito, está infectado, hay que poner antibiótico, el paciente se puede complicar y hacer una sepsis urinaria. Porque pude tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro. El antisocial no tiene esa capacidad, no puede ponerse en el lugar de que por yo hacer tal cosa, otro va a sufrir. Si yo soy ministro de Educación y me robo los cuartos del ministerio, yo puedo exponer a que los niños pobres que reciben el desayuno y la merienda escolar no la reciban. Pero si yo soy un antisocial, yo me cojo los cuartos y a mí no me importa, yo no tengo la capacidad de entender que un niño pobre va a sufrir por no tener eso. Eso es a grandes rasgos. Y le estoy hablando de integrados. No le estoy diciendo los delincuentes que están en la cárcel o que están por ahí y que en cualquier momento nos pueden atracar a nosotros. Entonces, desde que usted veía esas conductas en las iglesias, hay antisociales en las iglesias para que ustedes no se sorprendan. Hay antisociales en los trabajos. Hay antisociales de cuello blanco con corbatas. Hay antisociales médicos, enfermeras, bioanalistas, ingenieros, arquitectos, en todo. Cuando usted ve que aquel individuo, por librarse de cualquier sanción, hace cualquier cosa que vaya en contra de la moral y de las buenas costumbres para salirse con la suya, hay ausencia de empatía y desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional, esa persona no se inmuta. Estamos ante un trastorno de personalidad antisocial integrado. Entonces, hay que reconocerlo. Yo ese día, yo no había llegado a psiquiatría. Después yo, cuando di la primera clase, dije, concho, pero eso que hizo fulano cuando yo era R1, eso es una conducta antisocial. Entonces, hoy, y con esto vale la pena la charla de hoy, la interacción que hemos tenido, que si Oceanía, por ejemplo, tiene algún asistente en su clínica de odontología y se le cae una pinza para hacerle la limpieza dental a ese paciente, y que esa doctora, esa asistente de ella, por lo rápido, coge la pinza y no la lava, no la elimina, porque está muy cansada y ya tiene que irse, y vuelve y se la pone en la boca, eso es una conducta antisocial. Y esa doctora no está atracando a nadie, ni le dio una puñalada al paciente, ni lo violó. ¿De acuerdo? Pero ese patrón de conducta de tú decir, concho, pero ese que está acostado ahí, que vino aquí por una patología dental, yo se la voy a empeorar porque yo tengo que eliminar esto y quitarme los guantes, coger la pieza, quitarme los guantes y decirle al paciente que espere. ¿De acuerdo? Son cositas así que vemos en el día a día, porque dicen las estadísticas que el 1 al 2% de la población tiene ese trastorno de la personalidad antisocial y un grupo se puede integrar. Entonces yo decía en una entrevista, Oceanía, creo que fue contigo, no sé si fue conmigo, yo decía lo siguiente, que en ese momento estaba muy en boga la serie de Jeffrey Dahmer, se le llamó el carnicero de Milwaukee, un asesino serial. Entonces el interés del entrevistador era en ese momento que le hiciera un análisis de ese asesino,
y yo le decía el daño de Jeffrey Dahmer, que es un daño deslenable para la humanidad, no se compara con los millones de daños de los millones de psicópatas que rodean a las personas. Miren cómo lo describió, me parece que fue la señora Virginia ahorita con el tema de su esposo. O sea, una persona que se siente a manipular a un psicólogo que va a ver, solamente eso surge de una mente psicopática. ¿De acuerdo? Porque no es capaz de asumir su sanción ni de ir de una manera adecuada. Por eso te mencionaba ahorita que probablemente con el ejemplo que ponías caería. No estoy diagnosticando, ni podemos ir diagnosticando por ahí, pero sí observar conductas para nosotros alejarnos de esta persona. El pronóstico es malo. Con los antisociales, muchas veces hay un grupo que hay que cerrar la puerta y botar la llave. Tratamiento no hay tratamiento. Yo no puedo poner una pastilla o un medicamento para resolver ese problema. Se mandan a psicología, pero es muy poca cosa lo que se puede hacer. Entonces, siempre les digo a todo el mundo que cuando usted esté enfrente de un antisocial, aléjese, busque ayuda, pida auxilio, porque probablemente esa persona no va a cambiar, no va a cambiar y no cambian por lo general. ¿De acuerdo? Nada, señores, ya tenemos más de una hora aquí. Yo creo que es cuanto. Preguntas, dudas, a su orden por aquí. Bueno, decir, Lenin, ha sido una charla muy buena, extensa, excelente. Los tiempos hay que aprovecharlo, Lenin, doctor, porque no siempre te podemos tener, pero yo sé que a ti te gusta estar con nosotros, gracias de verdad, porque así Claro que sí. tú hacemos compromiso, porque este es un tema que hay que irlo tomando poco a poco y más en una comunidad como esta. Esta es una comunidad que se está trabajando la espiritualidad, la la mente de la gente. Por eso nosotros le damos tanta importancia a estos bienes de salud. Mucha Quiero decir importancia. algo, Oceania, con perdón. Miren, Sí, hay un grupo, lo aprendí con un profesor que ha escrito libros de trastorno antisocial de la personalidad. Hay un grupo que sublima de antisociales y entran a espacios seguros como los de ustedes para por ahí canalizar sus trastornos, sus sí, cuestiones. señor, te lo creo. Hay gente Entonces, que vienen a eso es verdad. Sí, que supuestamente se convirtieron, que sí, supuestamente recibieron el llamado y se sí, van colando sí, para señor. obtener espacios de poder y ganancias Así mismo primarias. es. Así Las mismo ganancias es. primarias son monetarias. Entonces, siempre observen eso. ¿Por qué? Porque el antisocial es muy inteligente. La Ujú. inteligencia está por encima del promedio, que ellos dicen, bueno, ya yo vi que al político por corrupción lo trancaron. El que se metió a vender droga, lo trancaron. El que está atracando, lo mataron, está en la cárcel. Coño, ¿en qué espacio yo puedo entrar que yo me beneficie, que yo me lucre y que yo pase desapercibido? Pero no hay mejor En una lugar que usted. iglesia, así es. Bien, Por eso nosotros insistimos en entonces que aquí hay mucho que cuidado con madurar. ustedes. Así es, aquí hay que madurar, hay que madurar. Gracias, Lenín, de verdad, me gusta aquí nosotros. Hemos dicho que el que encuentre que estas no son maneras de hablar, pues simplemente que no escuche, pero dice Elsa que le aclaraste muchísimas dudas. Qué bueno. Yo te voy a pedir, por favor, Lenín y con Regina, que, que de manera puntual tengamos la fecha. ¿Por qué? Porque es que son varios puntos y desarrollamos hoy uno fuertemente y esto hay que entenderlo. O sea, tú estás diciendo, tú dejaste ahora mismo una bomba
O sea, yo conozco de gente que viene a la iglesia buscando economía, aprovechando gente que depositan su corazón sobre ellos para venir a lucrarse, para violarlo. O sea, nosotros lo vemos en las noticias, pero no lo tomamos en cuenta porque nunca piensa qué va a pasar. Y esta es una iglesia que viene a abrir la mente de la gente. Esta iglesia viene para, o sea, no solamente, fíjate qué tan claro tú has sido, porque al final estamos hablando de sociópatas y de psicópatas, pero al final, nosotros como cristianos que creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que nos hizo a imagen y semejanza, Él mismo dice que si tú quieres, tú puedes ser sano, que si tú quieres, tú puedes ser salvo. Fíjate, Lenín, que hay una parte que me toca a mí y te toca a ti. Hay una Así es. determinación. Óyeme, el sociópata y el psicópata no le interesa cambiar, pero nosotros como iglesia queremos que la gente entienda que sí que se puede. Y por eso vienen los milagros, por eso vienen las acciones de Dios, pero siempre está la parte, ¿quieres ser sano? Te sano. ¿Quieres ser salvo? Te salvo. Así mismo es. Gracias, Lenín, de verdad. Voy a orar por ti en este momento. Voy a orar por ti. Amante Padre, gracias, Señor, porque aquí estamos, lo que tenemos que estar. Señor, cuánta gente que está camino a su trabajo en esta mañana, cuánta gente con sus ocupaciones, cuánta gente, Padre amado, aquí habemos 30 personas que están levantados desde las 5 de la mañana, que es hora de su país, desde las 3 de la mañana, que es hora de su país, esperando recibir esta información tan amplia, tan poderosa que ha traído este doctor. Gracias, Señor, porque pusiste a través de Pilar Sánchez el conocer a Lenin, que ha sido de gran ayuda para nosotros, tanto en la iglesia como en la vida de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que están esta mañana haciendo el esfuerzo, entendiendo y que las cosas que quizás tienen que volver a escucharla, la van a escuchar por diferido. Gracias, Padre, porque aquí vemos personas que no estamos viniendo a predicarle a nadie, sino a escuchar a nosotros mismos. Que no pensemos en que esto le sirve a nadie, sino que nos sirve a nosotros. Quita de nosotros, Señor, todo espíritu de temperamentos y de personalidades que no van acorde, Señor, a lo que es la vida buena, a un buen comportamiento, porque todos, demostrados científicamente, todos sabemos si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal, porque para eso están las escrituras, están las reglas y está el amor. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a Lenín. Sigue abriendo puertas. Síguelo llevando, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y que Él, pase lo que pase, siempre mantenga la humildad y siempre se dé a los pobres como lo ha hecho hasta ahora, y que siempre sus conocimientos lo ponga para beneficio de tu pueblo. Gracias, Padre. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo. Permite que este fin de semana quede cerrado y sellado con tu sangre. Gracias por Icumín, y que nosotros no nos doblemos ni a izquierda ni a derecha, que nosotros seamos comprensivos, tolerantes y respetuosos de cada personalidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.